Hola amigos y amigas de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer sobre la realidad de un país que tiene muchos nexos con el Perú, que es México, y que vive varias realidades dolorosas. La de la guerra contra el narco, que ha cobrado muchas vidas, y la de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y eso con el subcomandante Marcos y todo esto que conocemos aquí y que conoce bien mi invitado de este momento, que es el periodista Diego Enrique Osorno, uno de los cronistas más importantes de América Latina, que ha escrito en Gato Pardo, que ha escrito en La Etiqueta Negra y que tiene mucho prestigio como cronista y que ahora presenta su libro La Montaña. Hola Diego, gracias por estar en Hora de Leer. Hola, ¿qué tal, Clara Elvira? Encantado de estar aquí contigo en este bello lugar. Bueno, La Montaña es, para quienes no lo han leído, es un libro que cuenta varias historias, pero básicamente dos, la de Zambada, el narco, y la de, fundamentalmente, la de una exploración, la de un viaje transatlántico que hacen los zapatistas al revés, la reconquista del viejo mundo, ¿no? Es así. Y parece mentira, ha habido varias novelas que han ficcionado la posibilidad de que la conquista hubiera sido al revés, ¿no? De América hacia Europa. Pero aquí es realidad. Ese viaje a bordo de un barco que llamaron La Montaña existió y tú estuviste ahí. Sí, sí, este es un libro que aborda dos de los acontecimientos más importantes que ha habido en la historia reciente de México, de los cuales creo que se ha trascendido un poco o han trascendido un poco a nivel internacional. Uno de ellos es la insurrección zapatista, que ocurre el 1 de enero de 1994, cuando pues, miles de indígenas de ascendencia maya bajan de las montañas y toman una serie de cabeceras municipales en Chiapas y comienza así todo un proceso de movilización en las propias comunidades indígenas de Chiapas, como también a nivel nacional, con grupos políticos, sociales, que se adhieren a esta causa zapatista y que van construyendo una serie de organizaciones y de redes referenciales, e incluso a nivel internacional. El movimiento altermundista que conocemos hoy tuvo su epicentro fundamentalmente en esta rebelión, ¿no? Entonces, el libro recoge un poco de lo que ha pasado con esta insurrección zapatista, cuyo rostro más visible o pasamontañas más visible fue el del subcomandante Marcos, ¿no? Un líder que en su momento generó una serie de atención mediática y de discurso crítico muy, muy interesante. Y el otro acontecimiento que también ha vivido México y que el libro aborda es el de la guerra del narco, ¿no? Nosotros, a partir de 2006, con la llegada de un presidente como Felipe Calderón, quien gana por medio punto porcentual en unas elecciones muy cuestionadas, en un país donde las elecciones eran muy fraudulentas, este presidente, para generar gobernabilidad, decide declarar una guerra al narcotráfico. Y la guerra que habría que cuestionar si fue una guerra realmente o no, a la luz de lo que hoy sabemos en cuanto al involucramiento de diversos altos funcionarios de ese gobierno con el cártel de Sinaloa y con otros grupos criminales. Pero bueno, ese es el otro periodo o el otro momento muy importante en la historia reciente de México que el libro aborda, que es la guerra del narco. Entonces el libro precisamente es un viaje eh, por los últimos 30 años de la historia de México, a partir de un viaje puntual, específico, que hace una delegación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 2021 rumbo a Europa, con el fin de generar una serie de alianzas y de articulaciones de resistencia nuevas, ¿no? Ajá, bueno, y entonces yo les tengo que contar cómo el libro va como por dos
por dos caminos, el de esa guerra contra el narco, hay un encuentro con Zambada, pero hay mucho más que eso, porque hablas de esa guerra que ha costado tanto y que desde fuera, y empiezo por ahí preguntándote, desde fuera, pues se ve como que era lo correcto, no podía el Estado no enfrentar la amenaza del narco, pero cuando lees el libro entiendes que no era tan claro que era el camino correcto. ¿Por qué? Sí, es una realidad que México, por su colindancia con Estados Unidos, pues forma parte, digamos, directa de todo un andamiaje de comercialización de drogas ilegales que ha existido hace mucho tiempo y que se agudiza o va mutando con nuevas drogas o nuevos productos en los últimos años, sin duda alguna. Pero lo que está muy claro, en realidad yo debo decir que casi desde el momento en que estaba ocurriendo la guerra del narco, yo fui muy escéptico por lo que iba reporteando, junto con muchos otros periodistas, íbamos sintiendo que no era realmente una guerra para combatir un fenómeno criminal, sino que más bien era una guerra que tenía un origen político. El presidente Felipe Calderón había llegado al poder con un contexto de mucha efervescencia social, con muchas protestas en lugares muy importantes del país como Oaxaca. Había una rebelión también de el sindicato minero, que tenía prácticamente huelgas en las principales plazas mineras del país. El candidato que había perdido la presidencia, que era Andrés Manuel López Obrador, posteriormente presidente, lo declaraba un presidente espurio y tenía una serie de actos de protesta en todos los eventos. O sea, era un presidente que tenía una crisis de gobernabilidad. Entonces, una gran fragilidad. Una gran fragilidad. Y para atender esta crisis de gobernabilidad, lo que él hizo fue sacar al ejército. Entonces, para poder sacar al ejército de manera encubierta y llevar de manera encubierta esta represión social y política, pues planteó el enemigo del narco. Un poco como en algún momento los gobiernos de Estados Unidos, sobre todo de George W. Bush, jugaron con el concepto de terrorismo, ¿no? Y que creo que aquí también juegan con ese en eso estamos, en eso estamos. Terruco, ¿no? Que es una palabra muy bonita que aprendí hace rato. No, bonita no. Bueno, es muy dura, es muy dura. Es una no palabra es bonita fonéticamente, claro. Y es terrible el uso político y criminalizante que se le ha dado. Pero bueno, allá, digamos, el equivalente es el tema del narco. Entonces, en ese sentido, el libro precisamente trata de ofrecer esas claves de manipulación política, no solo de un gobierno nacional, sino también, y esto es muy importante, también de los intereses geopolíticos de Estados Unidos, ¿no? Que le interesaba más administrar el conflicto y el caos que produce la confrontación de los grupos criminales que trafican drogas fuera de Estados Unidos que en su propio territorio, ¿no? Entonces el libro trata de hacer ese cuestionamiento a partir, pues, de una serie de entrevistas que yo tengo, a partir también de la memoria, ¿no? Del registro que me ha tocado tener como periodista en estos años en el país. Entonces ahora vamos a la montaña. Tú has cubierto la insurrección, como decías ahora, 1 de enero de 1994, ahí cuando se ven ese tipo de cosas es que uno dice, uy, ¿cómo estoy de viejo? Porque yo me acuerdo de la insurrección zapatista en Chiapas y tú has cubierto eso, has tenido varios encuentros que están contados en el libro, ¿no? Varias conversaciones con Marcos, con Galeano y cómo funciona el tema de la comandancia del pueblo. Y entonces ahí se desmitifica un poco este tema de, es un guerrillero, si es un guerrillero, es un terrorista, si se opone al sistema, pues debería estar proscrito, porque encuentras que detrás del pasamontañas que te habla a ti hay unas personas que piensan y que tienen mucho de razón. ¿Es así o no? Sí, efectivamente, digo, a mí no me tocó cubrir la insurrección del 1 de enero de 1994. Me hubiera encantado. 1994. Me hubiera encantado. La documentado mucho, pues, a partir de las entrevistas con el subcomandante Marcos, con el subcomandante Moisés, que es el nuevo líder del STLN, y pues
con muchos testimonios de diversa naturaleza sobre ese acontecimiento, ¿no? No, yo lo digo porque yo ya era periodista en el 94 y recuerdo perfectamente cuando ocurrió la insurrección, el levantamiento en Chiapas. Sí, y era es muy interesante. Yo vivía en Monterrey, en el norte del país, y recuerdo pues que como, como urbano, ¿no? Como mestizo, o sea, la figura del subcomandante Marcos con ese discurso lírico, con ese sentido del humor, con esa capacidad, esa agudeza crítica, o sea, era muy fascinante, muy cautivante, eh, y me parecía además muy potente, ¿no? Muy magnético. Pero cuando fui por primera vez a Chiapas, al territorio zapatista, porque hay que recordar que ellos pues tomaron miles de hectáreas de tierra, o sea, no nada más fue como la toma de las principales ciudades o de algunas de las principales ciudades de Chiapas, sino que ocuparon miles de hectáreas de tierra propiedad de finqueros y de explotadores que había ahí en la selva lacandona y en varias regiones de Chiapas. Entonces, en esos territorios, cuando yo llego y cuando veo lo que han construido como un modelo de gobierno aparte del que se vive en el resto del país, porque ellos declararon la autonomía de facto, o sea, ellos construyeron a partir de finales de 1994 y sobre todo de 2003 ya más estructurados, un sistema de gobierno propio. Y entonces, si la figura de Marcos me parecía muy cautivante, cuando veo eso y cuando veo lo que han construido ahí, lo que hay detrás de Marcos, lo que hay detrás de la ventana, digamos, y es la resistencia de estas comunidades y de estos pueblos originarios, pues me quedo todavía más comprometido con lo que veo ahí. Y eso se va volviendo como una paradoja para mí, porque yo al mismo tiempo estoy cubriendo la guerra del narco, y veo como la barbarie que impregna la democracia mexicana, ¿no? O sea, nuestra democracia en México ha producido más ejecuciones, más desapariciones y más actos de tortura que cualquier dictadura latinoamericana del siglo pasado. Nuestra democracia. O sea, es una democracia bárbara. Y regresaba yo a las comunidades zapatistas y veía lo que ellos, al haberse mantenido al margen de todo el proceso político del resto del país, construían, y me parecía una utopía desconcertante, ¿no? Y un poco el libro también contrapone esas dos realidades, ¿no? La de la barbarie y la de la utopía, ¿no? Que son conceptos que no nada más le incumben a México, creo que son conceptos muy contemporáneos que estamos viviendo en el mundo, en un mundo con esta crisis climática, con esta serie de problemas. Sí, bueno, por aquí mucho lo de la barbarie también. Diego, y entonces, con los nexos que haces con el movimiento, te dicen un día, en plena pandemia, nos vamos a reconquistar Europa, nos vamos en un barco viejo, alemán, ¿no? Y tú dices, listo, me voy. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, sí, los zapatistas en medio de la pandemia tuvieron la delirante idea de hacer un viaje a Europa para empezar a atender nuevas redes de colaboración, y decidieron que como insignia, digamos, de esa travesía fueron cerca de 200 zapatistas, pero los pioneros, digamos, eran una delegación conformada por 7 zapatistas, 4 mujeres, 2 hombres y 1 TROA. Lo que se llama el 421. El 421, el escuadrón 421. Y decidieron que iban a irse en un velero, ¿no? En un viejo velero alemán, más viejo que el Titanic, y querían que hubiera un testigo externo, alguien de fuera a bordo para registrar un poco con la mirada propia esta travesía histórica, ¿no? Para los pueblos mayas, ¿no? Para los pueblos zapatistas, para los pueblos mayas, y no sé si incluso para los pueblos originarios del continente, ¿no? Me acuerdo que cuando me plantearon a mí la invitación, yo les dije, compas, pues yo sí, porque confío en ustedes y sé de lo que son capaces. Suena delirante, pero sí. Nada más que no sé nadar y no estoy en la mejor de las condiciones físicas. Me dijeron, mira, los compas que van a ir, algunos ni siquiera conocen el mar. Entonces, tranquilo que ellos tampoco saben. Entonces, pues sí, me subí al barco con ellos, estuvimos 52 días a bordo, salimos
de Isla Mujeres, que es una isla que está cerca de Cancún, en Quintana Roo. Todo esto es pues, territorio maya, ¿no? Pasamos por Cuba, por Dominicana, por Azores, en Portugal, y finalmente desembarcamos en Vigo. Después de 52 días, yo sentí que había estado en una montaña realmente, o sea, esos días y noches trabajando, porque había que trabajar en el barco, en contribuir en su navegación, ¿no? Y conviviendo con estos 7 zapatistas de perfiles muy distintos, de pueblos muy distintos también. Para mí fue todo un aprendizaje y una renovación de la esperanza, ¿no? Si algo me enseñó la montaña fue como a tener esperanza, ¿no? Recordemos que eran tiempos muy brumosos. Muy horribles, sombríos. Con la pandemia, ¿no? Con la apatía, con la desconfianza de los demás. Para mí la montaña significó eso. Sí, bueno, y te fuiste a Alemania. Estoy haciendo un súper spoiler, pero es que vale la pena leerlo. Pero te vas a Alemania y entonces en Alemania además terminas en la mitad de la guerra. O sea, si ya no faltaban aventuras para el señor Osorno, pues resulta que entonces además se va y se encuentra con la guerra de Ucrania. Sí, yo estoy justo en Berlín tratando de procesar pues esta experiencia, tratando de escribir el libro y de repente pues estalla una guerra pues a unos cuantos kilómetros de donde yo estaba, que es la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Y la guerra que ha venido ocurriendo estos últimos años. Y entonces eso permite justo que en el libro también yo ensaye, ¿no? Muy modestamente, porque yo soy un periodista, ¿no? Yo no soy un ensayista, ¿no? Pero ensaye como pues esa crisis que estamos viviendo, ¿no? Esa crisis que está viviendo el sistema democrático. Digo, hace unos días acaba de volver a ganar la presidencia un racista declarado, ¿no? Un cretino de tiempo completo en una democracia que es en Latinoamérica por lo menos referencial, ¿no? Es evidente que estamos en Occidente viviendo una crisis de la democracia, por lo menos. Hay quienes hablan de una crisis civilizatoria. Yo no sé si llegamos allá, pero para allá nos encaminamos viendo lo que está pasando con nuestras democracias en Estados Unidos, en Brasil, en Perú, en México, en toda la región, por lo menos. Hay película de la montaña que pueden ver en Netflix, ¿no? Sí, hay una bitácora, digamos, cinematográfica de ese viaje, esos 52 días a bordo de esta delegación, donde tratamos de hacer como la documentación del viaje. Se llama La Montaña. El libro se llama En la Montaña, que es publicado por Anagrama, y la película se llama La Montaña. La película está en Netflix, disponible para todo Latinoamérica. Muy bien, pues cuando te escucho pienso, yo siempre he pensado que no podría ser otra cosa que periodista, que no sabría hacer nada más y que además esto me encanta y te escucho y me da la impresión de que te pasa lo mismo, ¿no? O que tú podrías ser otra cosa que no fuera periodista con las historias y las experiencias vitales que has tenido. No, pese a todo, periodista, ¿no? Estamos en un momento, pues tú lo sabes bien, de una crisis estructural del periodismo. Ya los medios de comunicación han pasado a un segundo plano, ya la verdad tampoco importa tanto a las audiencias, la desinformación ha ganado un terreno enorme, o sea, hay una precarización a nivel estructural del oficio periodístico, y en un país como el nuestro además hay una agresión constante contra los periodistas, pero pese a todo, periodista hasta el último aliento. Muy bien. Pues vale mucho la pena La Montaña para entender lo que pasa en México y para mirarnos un poco también en ese espejo. Gracias, Diego, por esta entrevista con Hora de Leer en Epicentro. Muchas gracias a ti, Clara. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.